evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en su casa tratando de participar de esta palabra viva con todos ustedes y los que están aquí presentes, nuestros invitados, Mariana, el señor José, Marta y el padre Ismael. Si gustan, cada uno puede presentarse con su representación de sus pastorales. Jóvenes abuelos. Nosotros pertenecemos, buenas noches, mi nombre es Mariana y mi esposo José. Nosotros pertenecemos a la pastoral de familia, pertenecemos también a la pastoral de liturgia. Gracias, señor José. Bueno, ya mi esposa me presentó, así que le cedo la palabra a Marta. Buenas noches, mi nombre es Marta de Palis, soy de la pastoral de liturgia, de los ministros extraordinarios de la comunión, del EPAP y otras cositas allí que extras. Bueno, pues yo ya me conocen, y el padre Ismael. Estamos aquí hoy, ¿por qué? Porque todos somos tan mayores. Creo que se acerca una fiesta y también tenemos algo que nos une a todos, ¿no? Es bueno tenerlo desde el principio en clave también. Así es. Todos padre. Ustedes tienen nietos ya, me dicen. Sí, todos. Felices abuelos. Ya llega la jornada de los mayores, Santa Ana y San Joaquín en la próxima semana. Así que hoy queremos escuchar la palabra ya desde la escucha. Desde la oración que vamos a hacer en la escucha, ya vamos a escucharla con esa clave. Perfecto. Desde los abuelos. Perfecto. Y la tarea de la misión de ser abuelos y lo que significa eso. Así es, padre, le daremos todo el gusto que usted pida. Entonces ahora vamos a iniciar con nuestra oración inicial. ¿Nos ayuda Mariana, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de toda misericordia, en nombre de Cristo tu Hijo, te pedimos, envíanos el don, infunde en nosotros el Espíritu. Espíritu Paráclito, enséñanos a orar en la verdad, permaneciendo en el nuevo templo que es Cristo. Espíritu fiel al Padre y a nosotros, como la paloma en su nido, invoca en nosotros incesantemente al Padre, porque no sabemos rezar. Espíritu de Cristo, primer don para nosotros, los creyentes, ruega en nosotros sin descanso al Padre, como nos ha enseñado el Hijo. Amén. 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 Abrimos nuestras Biblias en sus casas en Mateo 13, del 24 al 43. El señor José nos va a leer la palabra. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espinas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corre el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla,
y luego recojan el trigo en el granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece un poco a la levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este momento que hemos escuchado ya la palabra, nosotros vamos a tratar de que nuestro corazón se una con nuestro Espíritu Santo que llega y nos da el discernimiento para poder comprenderla y saber qué es lo que nos ha llamado más la atención. Bien, es bueno, Mariela, que invitemos a los que nos están escuchando, tal vez hay algunos, nos estén escuchando ya desde el principio, no solo que nos saluden, sino que también participen con algunas preguntas que les hagamos. Por ejemplo, ¿qué hemos escuchado en este texto? Eran parábolas, ¿cuántas son, verdad? Sí. ¿Nos quieren resaltar alguna de estas parábolas? ¿Qué ha dicho cada una parábola? ¿A quién va dirigida o quién es el protagonista de estas parábolas? También lo podemos comentar aquí, ¿verdad? Claro. Otra pregunta que podemos respondernos es: ¿qué nos está explicando Jesús, según escuchamos? ¿Qué nos quiere explicar Jesús con estas parábolas? Porque Él empieza todas las parábolas diciéndonos algo. ¿A qué nos quiere explicar? Así que ustedes desde casa, si nos quieren responder, ya a participar, saludar, sí, y también participar. ¿Cuántas parábolas nos ha contado Jesús en el día de hoy? Ojo, porque hemos pasado del sermón de misionero de Jesús en Mateo. Ahora vamos a empezar, ya desde el domingo pasado empezamos con el sermón de las parábolas, ¿verdad? Nos va a contar un montón de parábolas. ¿De qué nos está hablando Jesús? Es bueno que para escuchar bien el texto respondamos a estas preguntas, y no sé si hay alguna otra pregunta que se les ocurre a ustedes para escuchar bien este texto, caer en la cuenta. En cada parábola escuchar bien, ¿verdad? ¿Quién aparece? ¿Qué nos dice Jesús? Si hay algo que se repite en cada parábola. Así que a participar, lo que nos están viendo. En estas tres parábolas... Ya nos ha dicho cuántas. ¿Cuántas parábolas ya le soplaste. ¿Cuántas parábolas? No, está bien. Entre nosotros, mientras nos responde la gente, sí. ¿Cuántas parábolas son? Son tres parábolas. ¿De qué nos está hablando Jesús en estas parábolas? Del reino de los cielos. Del reino de los cielos. Después veremos qué es eso, ¿verdad? Pero ahora solo es escuchar esta primera parte. ¿Qué más cosas será importante escuchar, ¿verdad? ¿Quién sembró la buena semilla? ¿A quién van dirigidas? ¿Quiénes son los protagonistas de estas parábolas? En la primera parábola, ¿quién es el
el que siembra. Un hombre. En la segunda, ¿quién es el que siembra? Otro. Porque todos aparece que en común que todos siembran, las tres Exacto. parábolas. Ajá. Bueno, la tercera no siembran, pero Pero esta viene sí. de algo que se siembra. Y en la tercera, La mujer. Es una mujer. fíjense qué importante escuchar esto, ¿verdad? Jesús nos está presentando ¿cuántas parábolas? Tres. Dos de ellas habla de sembrar. Exacto. Nos habla las tres del reino. Y la última es una actividad que hace la mujer. ¿Y de qué era esta actividad la tercera? Amasar. Amasando pan. La mujer que hace pan en casa y cómo se hace con un poco De de... levadura. Y harina. y que fermenta toda la masa. Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a esto, ¿no? Primera parábola, ¿a qué nos dijo que se parecía? A la cizaña y al trigo, pues. A un sembrador que sembró trigo. buena semilla, ¿verdad? Buena de trigo, semilla, exacto. de trigo. Pero nació también algo alrededor que se llamaba Cizaña. cizaña. Y se asustaron, ¿no? Así es. Así Luego es. veremos, a ver, lo tendremos que aplicar a nuestras familias y a nuestra historia familiar. Pero bien, ahora estamos solo escuchando. A ver si los que nos siguen también tienen algo que decirnos. Cuando lo haya, pues ahí que nos lo pongan, ¿verdad? Así Cuando es. haya alguien que se atreva a comentarnos estas parábolas. ¿Qué más tenía? Entonces tenemos Yela. aquí la pregunta dentro del mismo texto, en el versículo 27. La gente que están ahí, los empleados, los siervos en este caso, le preguntan, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Entonces esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Hay dos crecimientos, ¿verdad? Sí, hay. bueno escucharlo, ¿no? Ujú. Así es. Escuchar, ahí se preguntan, ¿no habíamos sembrado Semilla buena. bueno? ¿Qué hace aquí esta cizaña? ¿Eh? ¿Nos ha llamado la atención algo más de esta primera parábola? Sí. A mí me llama la atención el versículo 25 Así, que escuchar, dice, muy bien. pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y me llama mucho la atención porque cuando uno duerme, uno tiene la impresión de que uno está en paz, que todo el ambiente está tranquilo, que así como nosotros, de noche, así como nosotros estamos durmiendo, pues todo el mundo está durmiendo, y uno no tiene pensado que en ese momento en que estamos durmiendo va a venir el enemigo o va a venir algo en contra de nosotros. Entonces, y que se fue, y que con todo eso vino, hizo daño y se fue. Y hay una pregunta que le hacen a Jesús, ¿verdad? Sí. Cuando ven la cizaña ahí, ¿qué le preguntan a Que de Jesús? dónde viene ¿De dónde esa viene? cizaña. ¿De dónde viene? Y Y que después le si- hacen otra pregunta. Que si la, Que si la la arrancan. ¿Quieres que vayamos a arrancarla, verdad? Y esa es la parte que a mí me llamó la atención, lo que él les contestó. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlas al fuego. Después cosechen el trigo y guarden la misma. Muy bien, yo creo que ya está escuchada la primera parábola, luego veremos qué significa y qué significa en nuestras historias, ¿verdad? Así es. Pasemos a la segunda. La segunda parábola también es La del del grano reino de de los cielos, cielos. que es un hombre que lo siembra, pero que aquí que sobresale. ¿Qué es lo que está sembrando? Un grano de mostaza. sí. que es lo Otra más vez una pequeño. semilla, antes era buena, ¿ahora qué es? Una semilla pequeñita, Es buena, pero es pequeñita. pequeñita, pequeñita. Insignificante, Sí. la más pequeña de todas. ¿Y qué pasó? Sembró y ¿qué pasó? Y esa semilla con el tiempo crece. Se convierte Se en convierte en un árbol gigante. Solo creció, primero creció, se convierte en un árbol gigante y ¿qué más pasó? Y después Bien, anida a todos los pájaros. Es hospitalaria, ¿verdad? Es hospitalaria, Anida, cobija, genera vida, ¿verdad? Se van a cobijar. Tercera parábola, una La- mujer. La de la Sí. levadura. ¿Qué hace la mujer? Hemos dicho, está haciendo pan Amasando en casa, ¿no? el pan. El reino de los cielos se parece a una mujer que está sembrando, está haciendo pan. Sí. ¿Y cómo se hace el pan? Amasando con una levadura. pizca de levadura y Y harina en harina. abundancia. Y vuelve a hacer crecer. Si el árbol creció anteriormente, ahora va a crecer la masa. Sí. Bueno,
pues ya hemos escuchado suficiente. Yo creo que no hace falta ya más tiempo para escuchar la lectura, porque después viene la explicación que nos hace Jesús, que también es una forma de ayudarnos a entender, que lo vamos a ver en esta segunda parte. Exacto. En esta segunda parte. Yo no sé si tenemos mensajes, yo creo que no está viendo nadie hoy. Andan todos por ahí comprando ahí fuera. Están las personas en su casa animándose. No, ahí está Querubín. Yo creo que no hay Jesús nadie. nos sigue explicando en 3 parábolas: la semilla buena entre la cizaña, la semillita de mostaza y la levadura, todas pequeñitas creciendo. También la levadura es pequeña, ¿verdad? Sí. Bueno, Querube, muy bien. Solo Querube nos estaba viendo. Bueno, no, hoy nadie nos quiere ver. Pero escribir como que cuesta un poco. Pero ánimo a seguir escuchando con nosotros la palabra, y hay que aplicarla. Así que si alguno está ya viéndonos, a participar también desde casa, escuchando la palabra, y ahora vamos a ver enseguida a entenderla, porque hay mucho que entender y mucho que hablar de nuestras vidas. Sí. Pasamos a la entender, y ahí vamos a ver qué es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros en esta palabra. Entonces podríamos empezar como a hacernos ciertas preguntas. ¿Por qué esa cizaña va a crecer al lado de una semilla buena? ¿Por qué no se puede cortar? ¿Por qué no nos anima Jesús a entrar en esa siega y proceder a algo que nos preocupa? ¿Compartimos? Sí, es bueno primero vamos a ir parábola por parábola, ¿verdad? Entender las parábolas. Hay algo en común. Lo que nos está explicando Jesús, ¿qué es? Hemos dicho antes. El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Y qué nos está diciendo esto? Primera parábola, ¿qué nos está diciendo? El reino de los cielos se parece a qué? A un sembrador que pone semilla. Y ahora podemos aplicarlo. Ustedes son padres de familia, son abuelos. ¿Eso qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Ustedes han sembrado Sí, algo? claro. Nosotros ponemos esa semillita en nuestros hijos, y luego nuestros hijos ponen esa semillita en sus hijos, y así sucesivamente. ¿Se han llevado alguna sorpresa algunas veces de ver, yo no he sembrado esto, de esta cizaña, de dónde ha venido? Eso hay muchas. ¿Ha habido cizañas en ustedes mismos? Claro que sí. Mismos, claro que sí. En sus familias. Por supuesto que sí. Pero solo vemos la cizaña cuando se van a casar. Y, ay, no, eso parece cizaña, el novio, la novia, o también hay cizaña de otro modo, ¿no? Hay cizaña de todas formas. Yo siento que en una familia en que no haya cizaña y haya cosas buenas, no puede crecer. Yo pienso que realmente nosotros convivimos entre la cizaña y el buena semilla. Y lo que tenemos que hacer es tratar casualmente, con paciencia, de esperar que la semilla germine, crezca, y como lo hablábamos en algún momento, el trigo tiende a caer, a doblarse. Es muy importante que nos explique eso. Usted ha visto trigo y le le han explicado, es bueno que nos lo cuente, claro que sí. Porque ¿cómo se diferencia y cuándo se diferencia el trigo de la cizaña? Hay dos cosas importantes, y esta parábola por eso es que me encanta tanto. Porque el trigo, aunque nosotros latinoamericanos no lo conocemos sembrado en un campo, he tenido la dicha de conocerlo, y cuando el grano, el trigo crece y ya está maduro para la cosecha, él dobla las espigas por el peso. Pero ya es al final, entonces hay que esperar. Hay que tener paciencia, exactamente. con paciencia. Y la otra parte, y ahí se diferencia, porque entonces la cizaña crece derecho, no se doblega, no se dobla. ¿Y por qué no se dobla? Porque no pesa. ¿Y por qué no pesa? Porque no tiene, no da frutos. No da frutos, da unas esporas. No da lo que nos va a dar de comer. Exacto. El pan, luego la harina, ¿verdad? Así es. Entonces ahí se distingue. Y en la parábola, ¿quién es el que arranca? ¿Se arranca uno mismo? ¿Lo arranca? No. ¿Quién arranca la cizaña? ¿Qué nos dice Jesús en esta parábola? Los segadores. No nos toca a nosotros, sino esperar a que venga. Y cuidado con arrancarla ahora, porque todavía no distinguen si hay frutos. Exacto. O no.
¿Nos pasa algo en la familia a veces de esto? Que decimos, este hijo mío no vale para nada y luego resulta que sí vale, o al revés, o la nuera, o la... Sí, pasa mucho. A veces uno ve en los muchachos y uno dice, pero ¿qué pasa? Bueno, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo soy muy llorona y yo lloraba cada vez que yo les explicaba y los educaba y todo, y de pronto yo veía y dije, pero ¿y qué? No entra en su cabeza lo que yo les explico. Y bueno, después me di cuenta, después de mucho tiempo, digo, wow. O sea que sí lo asimiló y ahora está dando sus frutos, pero hay que tener mucha paciencia. A veces uno se desespera porque los ve como que no avanzan, como que no es lo que uno quiere que sean, pero tarde o temprano. Exacto. Que deberían tener. Actuamos y con la misma impaciencia que actuaron los segadores. En realidad ellos estaban en su tiempo. Se acordaba en cortar esa cizaña porque también funcionaba para algo bueno, era combustible para ellos. Entonces tampoco la pregunta no estaba fuera de su ámbito de formación de ellos, ¿verdad? De su ámbito familiar. Y nosotros en nuestras familias, en nuestros hogares, también actuamos muchas veces como adultos impacientes, porque queremos que lo que uno les está diciendo en ese momento se haga ya. Bueno, eso yo, perdón mi amor, eso yo lo veo en las 3 parábolas. Hay algo que para mí indirectamente está imbuido en las 3 parábolas, que claro, es la paciencia, esperar a que crezca el trigo, a esperar a que crezca la semillita, un camino, un proceso, a que se fermente la masa. Sí, eso era lo que iba a comentar, que es parte de un proceso. Siento que toda nuestra vida es un proceso, no es algo de que hoy nací y ya mañana voy a aprender a caminar y voy a aprender a hablar. Es todo un proceso y ese proceso se hace con mucha paciencia, con mucha humildad, de poder reconocer muchas veces esa cizaña que tenemos nosotros dentro y poder también que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento de poder ver en cierta manera la cizaña que pueden tener nuestros hijos y pueden llegar a tener nuestros nietos. Entonces es como una mezcla de muchísimas cosas, pero siempre teniendo paciencia, porque es un proceso, y sobre todo humildad. Antes decía algo también, que lo de mientras duermen. ¿Qué querrá decir esto, que mientras duermen, a veces nos dormimos en las familias? Claro que porque sí. el dormir no solo es que llega la noche, sí. sino que vivimos como adormecidos, o creemos que las cosas van a salir como nosotros pensamos, y de repente escogen de forma distinta, nos vienen otras situaciones. Siempre hay un momento en que nos dormimos y entra en la familia algo que no hemos sembrado también, ¿no? Así es. Sí. Hay y ahora no condiciones digamos por los externas. medios de comunicación y por la tecnología. Y ahora se ven tantas cosas que uno le da miedo cuando está criando a los hijos y a los nietos también, porque aunque el abuelo es, y que para consentir, sí, uno también les va poniendo la semillita ahí de la fe, claro. de la fe. Lo digo porque lastimosamente mi familia la fe, los hijos míos no la tienen tan arraigada, pero yo siempre les estoy diciendo, ¿me dejas llevar a los niños a unas clases de catequesis? ¿O puedo llevarlos a la misa? ¿O puedo llevarlos a esto? Y tengo la dicha de que mi hija me dice, sí, mamá, puedes hacerlo. No me dice, no. Y yo, ok, eso me gusta, porque ahí uno le va como poniendo ese granito. Lidia Poyato nos escribe, buenas noches, saludos. Buenas noches, Padre Lidia. Ismael, y a todos los participantes. Aquí estamos escuchando la palabra, entendiéndola para encarnar. Muchas gracias. Bien, ya nos ha recordado el método. Exacto. La E de escuchar, la E de entender, donde estamos ahora, entendiendo, y vamos por la primera parábola de las 3, y la E, que luego ahí, que nos toca en la vida, no solo aquí en el programa, sino luego en la vida, cómo encarnar esta palabra, ¿no?
¿Qué más cosas tenemos que decir de esta primera, cómo Hay entender otra. esta primera parábola? Me A ver. gustaría mencionar el reino, pero el reino dentro de nosotros hoy en día, ¿verdad? Que Aquí nos este dicen reino, algo, vamos a leerlo sobre el reino. Rosaura González Marcos nos dice, Jesús permite que aprendamos que en el reino de los cielos hay situaciones buenas y malas que nos afectan y nos permite aprender a ser fuertes a su lado para dar frutos. Así es. Gracias, Qué bonito. Rosaura. Gracias, Rosaura. Muchas gracias. Querube nos comenta, me llama la atención cuando dice el justo brillará como el sol. ¿A qué se refiere? Ya nos está hablando del final, ¿verdad? Sí. De Querube, ya como se ha leído entero, ya nos está escuchando desde el principio, Nos nos va adelantando, qué bueno. A ver a qué se refiere eso de brillar como el sol. Eso ya salía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? He dicho, los justos brillarán como las estrellas o como el sol, en cambio los demás quedarán en la oscuridad, ¿verdad? Los Jesús lo justos, aprovecha para ajá, decirlo de aquellos de esta parábola, ¿verdad? Que la explica Jesús. Los que obran con justicia. Los que obran con justicia, es decir, los que dan los frutos, los que son trigo, ¿verdad? Así es. Porque padre. al final, ¿qué se hace con la cizaña? ¿Qué nos dice que se va a hacer con la cizaña? Se arroja al fuego. Se va a apartar. El Señor la va a purificar, ¿verdad? Lo único que va a estar ahí es para ayudarnos a discernir, esperar, tener paciencia, fijarnos en los frutos, no distraernos con la cizaña, ¿verdad? Que a veces nos distraemos, le damos tanta importancia que nos olvidamos de lo bueno. Nos olvidamos de las cosas buenas. Nos olvidamos de las personas que tienen... Es que queremos que sean así. No, pues sí, hay otros frutos que a veces no vemos, ¿verdad? Y creo que nosotros los humanos siempre tratamos de ver lo malo y En vez nunca de lo lo bueno. bueno. O sea, son muchas cosas buenas, pero nos enfocamos más en lo que es cizaña y no en lo que es de verdad el fruto que... O sea que todos ustedes podrían decir qué semillas buenas ven su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos. Claro. A pesar de que a veces, por lo que sea, no son tan religiosos o no responden como queremos, pero siempre somos capaces de ver que que están llamados a dar fruto y que el Señor va a dar frutos a través de Pero ellos. a lo mejor no son tan religiosos, pero en el fondo, esa semilla que uno les ha sembrado, ese ejemplo que uno les está dando, siempre sale a relucir, de alguna forma. De eso nos está hablando el Señor, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué nos está diciendo del reino de los cielos? Que es algo que es pequeño, que se siembra, que crece, pero que va a crecer, no todo va a ser bueno. O sea que hay que ver qué vamos a hacer, cómo vamos a distinguir lo bueno de lo malo, que tenemos que tener ese discernimiento. ¿Qué creen que nos ha dicho más del reino de los cielos? Que al final va a haber fruto, también nos ha dicho, ¿verdad? Sí. Y en esta primera parábola, y que nos la ha explicado Jesús después, por eso nos preguntaban ahora, ¿y eso del sol? ¿Qué se va a hacer con la cizaña? ¿Va a quedar en manos de Dios? ¿La va a purificar? Eso es el fuego, ¿no? Y nosotros a veces hablamos del fuego que destruye, pero el fuego también purifica y deja el oro, deja lo válido, deja el grano, en este caso, ¿no? Al final siempre hay una situación de separar, porque llega un tiempo en que el Señor nos va a juzgar, porque sería el único en que nosotros podemos entrar dentro del juicio en la plenitud de los tiempos. Que es lo que nos dice, que va a haber una cosecha que es el discernimiento, el juicio final, el discernimiento. Cuánto hay de grano y cuánto hay sin más de cizaña, ¿no? Sí. Interesante ver que este reino es una mezcla. Estamos mezclados en todo, ¿verdad? Entre lo bueno, lo regular, lo malo. Estamos mezclados individualmente con nuestras propias preocupaciones, nuestros propios defectos, y estamos también mezclados en una comunidad donde todos participamos ayudándonos o no ayudándonos, ¿verdad? Que eso es lo muy importante, que vivimos en comunidad, que debemos movernos dentro de esa comunidad de forma que las experiencias malas y las experiencias buenas nos hagan madurar y crecer. Crecer, esa es la palabra cierta dentro de esta palabra. Todos tenemos claro entonces que el reino de los cielos
se da en este mundo, no es, Claro. no es solo dentro del templo, No. Es actual y sino que se da en las permanente. familias, en la vida diaria. del trabajo, en la sociedad, todo esto se da. Sí. Porque hay gente que dice, no, yo ahí no voy porque es que ahí a lo mejor hay gente dudosa, o son malos, o son no sé qué, y ya por eso no voy, me encierro en el templo. Yo siento que Jesús nadie nos es está hablando totalmente del malo. reino de Dios, Nadie es totalmente que es un campo abierto, y que tenemos que vivir en el trabajo, en las relaciones, más bien hay que sembrar en todo, ¿verdad? Y no asustarnos, más bien de lo malo que hay que hacer, aprender, ¿verdad? Es decir, eso no es trigo. Yo quiero sembrar esto, no quiero sembrar eso. Si sale, lo respeto, pero yo siembro esto, ¿verdad? Pasamos a entender la segunda un poco, Sí, claro. parábola. Sí, claro, A la ver, segunda y lo referimos parábola. también a nuestras familias. ¿A qué se parecía esta? ¿Qué nos está diciendo del reino de Dios en la segunda parábola? ¿Qué añade del reino de Dios Jesús en la segunda parábola? El reino de Dios se parece A una semilla de mostaza, que es pero la que una semilla semilla algo- muy pequeña. la más pequeña de todas las ¿Qué semillas. querrá decirnos eso? ¿Ustedes tienen experiencia? Bueno, me imagino que la historia de ustedes, sus familias, ahora cuántos nietos tienen, cuántas familias son, ya podríamos decir. De la de ustedes, ¿cuántas familias han surgido después? De la mía han surgido 3 más. 3 familias más. 3 familias más. De la mía, por ahora hay 3 más. Todavía faltan dos jóvenes que están... A mí todavía me falta estudiando. uno. A mí El me caso falta que uno. todo se va extendiendo. Pero ¿cómo empezó? Ah, empezó ¿Cómo por- lo de ustedes, por ejemplo, usted tenemos una pareja, me imagino que Un grupo el pequeño. primer amor, el encuentro era algo pequeño, ¿verdad? Claro. Y que a partir de ahí, poco a poco, se va generando, ¿verdad? Estas pequeñas semillas hasta llegar a lo que han llegado hoy. Así es. Pero Hacer empezó un por árbol algo. robusto. ¿Cómo podemos decir que es lo pequeño por lo que empieza? Bueno, porque esto es como los bebés, están dentro de nuestro hogar, en nuestro regazo, ellos son una personita que están recibiendo. De repente los mandamos para el kinder, la escuela, y su familia va creciendo, puede ser con amigos, con su propia comunidad, pero va creciendo a medida que él va creciendo, ¿verdad? Entra a la universidad, se conocen 2 personas y el ciclo se vuelve a repetir. Con los Sí. nietos. Y es- Con los Vemos a nietos. nuestros hijos, alguna madre me dice, es que yo toda mi hijo, aunque tenga 40 años, es mi bebé. Digo, pues no Pues tendrá sí. nietos usted, porque de alguna manera sí, pero ya los bebés son los pero nietos. yo tengo 3 nietos y todavía mis hijos es mi bebé. Son bebés. Son bebés. Lo han crecido. No, ellos sí han crecido, pero yo los sigo viendo como mis bebés. Pero, ¿cómo empezó todo pequeño? ¿Alguien nos puede yo contar? tuve una experiencia cuando mi hija tuvo a su primer hijo. Tuve la gracia de que el doctor me dejó entrar al parto. Y para mí fue tan hermoso cuando vi salir a mi nieto. Yo decía, ¿cómo este niño está saliendo del vientre de mi hija, la cual yo tuve en mis brazos así de pequeñita? Yo no lo podía creer, yo lloraba y lloraba y yo decía, pero no puede ser posible ¿Cómo que mi este pequeña bebé... ha podido dar otro pequeño? Exactamente, como mi bebé pudo tener otro bebé. Bien, fíjense de lo tan pequeño, ¿no? Como es el misterio de la vida, el misterio de ese pequeño amor que nos hace de repente conocernos, a veces incluso de unas maneras curiosas. Hay gente que dicen que al principio se ven y no, bueno, no es nada, y después nace un gran amor, se va haciendo grande el amor, ¿verdad? Las historias que hay de amor que empiezan por algo pequeño, un gesto, una casualidad, un encuentro, y cómo ha generado, a dónde han llegado hoy la familia, ¿no? Sí. Así es el misterio del reino, de eso nos está hablando el Señor, ¿verdad? De cómo no nos esperamos que de algo tan pequeño se pudiera generar algo tan grande. Es increíble. La segunda parábola es muy característica de compararla con los hijos de uno, porque es una pequeña semillita que crece y se vuelve frondoso y abriga a más vida. Y ahora nuestros nietos son creados gracias a esos árboles frondosos que crecieron en su momento. Y para detallar el crecimiento de ese árbol, leí que es de 3 metros. O sea que cuando decimos grande, es grande y es una semillita, ¿verdad? Sí. Y entonces se copla de ramas y ellas abrigan. Abrigan a todas las aves, entonces, o sea, nos abrigan a todos nosotros. Exacto, esa es nuestra iglesia.
Nuestra iglesia nos viene abrigando desde siempre y es eterna, ¿verdad? Porque es fundada por nuestro Señor. Entonces ese es el crecimiento constante que va dando la iglesia con sus ramas, que somos todos nosotros y que debemos de producir frutos. Pues ver el reino de Dios ahí, ¿verdad? En esa experiencia familiar y verlo luego también en la sociedad, por supuesto en las otras familias, verlo en pequeños emprendimientos que a lo mejor empezamos y que van generando luego solidaridad. Hay tantas cosas, de eso nos está hablando el Señor, ¿verdad? Alguien luego que hospeda, que recibe, sí, que genera vida, pero que ha nacido de algo muy pequeño, y ese pequeño es, me propongo amar, sí. Me propongo a amar y me uno con esta persona, me propongo amar y hacemos comunidad, me propongo amar y hacemos grupo, no solo la iglesia, ¿verdad? Así es. Sino la familia, cualquier otro grupo que esté generando. A ver qué nos dicen por aquí, Elizabeth Lee. Elizabeth Lee dice: Dios les bendiga por su labor laical, por su tiempo y por compartir sus experiencias de vida espiritual. Padre Ismael, Dios le bendiga por su entrega y ejemplo a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Gracias, Elizabeth. Bueno, pues ánimo a seguir participando, diciéndonos que están ahí, que están metidos en nuestra conversación, que también han tenido experiencias del reino en su familia. Que nos cuenten alguna experiencia ellos. Sí, cuántos son en su familia, qué experiencias tienen de esta parábola hecha vida, ¿verdad? Vamos a por la tercera parábola ya, ¿o quieren comentar algo más? Pues la tercera es de una mujer que hace el pan, y Jesús ya es curioso, ¿verdad?, que nos hable del reino de Dios. Se parece al trabajo también de la mujer. Quiere que las mujeres también entiendan, por si acaso no quedaba claro las anteriores. Miren a la mujer, su trabajo también habla del reino. ¿Y qué nos está queriendo decir Jesús con esta tercera parábola? Con la levadura. ¿Cuál es la masa y qué es la levadura? ¿Qué ejemplos podríamos poner? La levadura es un grano chiquitito que tenemos que ponerlo en ebullición para que fermente la masa. Entonces, solo no hace nada. Si no lo mezclamos con la harina, él no va a fermentar, no va a crecer. Igual siento yo que es como con la familia. Yo sola no soy familia. La familia la hago al compartir con mi esposo, y al unir esto fermentamos y creamos nuestros hijos y luego nuestros nietos. Sí, y tienen experiencia de hacer eso poquito, ponerlo. Antes decía el ejemplo, ¿no? Mi familia es tal, pero yo hago algo con mis nietos, o yo en algún momento invito a esto. Estamos poniendo esa levadura ahí. Sí, cada uno pone como su granito de arena, su granito de mostaza. Y Jesús nos quiere así para el mundo también. El mundo es muy grande. A veces decimos, es que tanta cosa, ¿yo para qué si esto no se va a notar? No, es que ustedes tienen que ser como la levadura, ¿verdad? Y hay una cosa muy curiosa en la palabra que dice que la mujer tomó y la mezcló con 3 medidas de harina. En este tiempo, esas 3 medidas de harina podía ser una fermentación como para 170 personas. Recalco el número, como lo dice anteriormente, para que nos demos una idea de lo que crece una cosa tan pequeña. Sí. Lo que puede hacer crecer la levadura, ¿verdad? Toda la masa, ¿verdad? Que es grande, pero la hace más grande todavía. Y nos enseña que con pero cosas también, chiquititas, al igual que las anteriores, no es una reacción instantánea. Toma tiempo y demora en crecer. Y hay que tener esa paciencia y saber esperar, ¿no? Y que con esas cosas, con cosas tan pequeñitas podemos lograr muchas cosas grandes. Así es. Que pareciera muy chico, pero... Sí, no sé si quieren llevar al campo de la familia algo más sobre esto de la levadura, al campo del trabajo, de la sociedad, o algún ejemplo. Cómo ver el reino que está ahí, cómo ser levadura. Hay grupos, comunidades que son levadura y familias que pueden ser levaduras. Ustedes hablan de la pastoral familiar. Precisamente lo que se quiere es eso, ¿no? Sí. Hay muchas familias y decir, vamos a ver si esto fermenta, ¿verdad? Si esto
si esto genera algo, ¿verdad? Y de nosotros hecho, solo poner lo poco que nos toca. Y de hecho, padre, una pequeña propaganda. Se haga La pastoral familiar, queremos que se integren más familias. Es importante, no es a perder el tiempo, es a pasar un momento agradable en comunidad, pero a la vez aprender de otros las experiencias que han vivido. Y es una manera de retroalimentarse y saber que los problemas diarios que enfrentamos las pasa mucha gente y hay diferentes maneras de enfrentarlos. Entonces invito a todos los que nos escuchan, exacto, no estamos solos y nos podemos ayudar mutuamente como comentábamos. Es una comunidad, no estamos aislados de esa comunidad. Y es que a veces creemos que nosotros lo sabemos todo y tenemos la última palabra y no, yo me he dado cuenta que todos los días uno aprende algo nuevo y a mí me ha hecho crecer mucho espiritualmente el estar compartiendo con las pastorales y es que también muchas veces pensamos que no necesitamos a otras personas. Exactamente. Que va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Pensamos que yo lo puedo resolver solo por lo que estamos pasando. Entonces, como decía mi esposo, en la pastoral familiar estamos para eso, para apoyarnos, para saber que los problemas, tal cual como él decía, que tienen las parejas, son los problemas que tenemos todas las parejas. Creo que ninguna pareja no ha pasado por las situaciones normales de todas las altos parejas. Y bajos. Y que no hay que tener pena y saber que estamos allí para apoyarnos, para escuchar y para poder seguir adelante de la situación en la que cada una de las parejas y puede es que estar si no pasando. pasamos por esas situaciones difíciles, no crecemos, no crecemos como pareja. Que volvemos. Porque sí, todo felicidad, mentira, no es todo felicidad, todos tenemos problemas, empezando que desde el momento en que nos unimos somos dos personas totalmente diferentes, que vamos a conocernos, porque el noviazgo es muy lindo y todo es muy hermoso, pero cuando tú te casas ya te das cuenta cuando convives con la persona que hay muchas cosas que no conocías de la persona, que entonces tienen que empezar a crecer juntos como familia, como pareja, para poder dar estos frutos y poder crecer como familia. Que hay cizaña, pero que hay que fijarse en el grano de trigo. Exactamente. Esperar, discernir, a ver qué... Y desde ahí trabajar lo negativo, ¿verdad? Lo importante es el grano y desde ahí hacer una familia, no como yo la soñaba sin más o como eran mis planes, sino a veces mayor incluso de lo que soñaba, ¿no? Pero esto que están diciendo es muy importante. Y la pastoral familiar, yo les digo casi siempre a las familias, el Evangelio, la palabra de Dios todavía está por leerse desde la familia. Qué distinto es leer, por ejemplo, hoy que estamos haciendo desde la clave de la familia y de la palabra de Dios, se entiende de una manera las cosas. O leerlo desde otras claves, se entiende. Las familias también que lean la palabra de Dios y se la apliquen a su vida, entenderán también muchas cosas y aportarán mucho más sabor a la misma Biblia, ¿verdad? Si se lee desde la clave de la familia, ¿verdad? Con las realidades de la familia. Sí, hoy en día los jóvenes no como que no tienen esa paciencia para unirse como pareja. Se casan siempre ya pensando como que, si esto no funciona, ya no importa. El descarte. Exacto. El descarte. Y no, yo siento que a medida que todas estas situaciones feas que vienen en la pareja son las que nos van ayudando a ser mejor cada día. Y hay una cosita que quería nada más aportar rapidito. El ser humano se acostumbra a que lo que cuesta caro es lo mejor. En la pastoral familiar no le cuesta nada. En la pastoral familiar es gratis, porque lo que nosotros hemos recibido de gratis, lo damos de gratis. Y no crean que porque es gratis es malo, es muy bueno. Y los invito de verdad a que se den la oportunidad de asistir, por lo menos a una reunión, y que midan qué bueno es la pastoral familiar para todos. Bueno, es importante ir culminando esta parte del entender. No sé si iba a decir algo más. Sí, nada más quería recordar que las parábolas fueron hechas por Jesús y él tuvo la sutileza, el interés por reseñar dentro de la parábola todas las vivencias humanas.
Y ahí entró él con la política, con la familia, con la sociedad, con los niños, con los ancianos. Y esto es una muestra de su gran amor. Nosotros debemos de tomarlo como tal y comportarnos a recibirlo con ese mismo amor que él nos entrega, las enseñanzas que son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, si nosotros hoy en este momento que ya podemos pasar a la encarnar y nos vislumbramos con ese afán de comunión con el Señor, encarnemos la palabra dentro de nosotros. Una invitación para todos en el encarnar. Tomamos en cuenta el amor, la tolerancia, el respeto, la conversión que debemos de tener día a día, porque ya vimos que estamos en un reino donde estamos mezclados con todos esos sentimientos buenos y malos, ¿verdad? Bien, antes de pasar, ya estamos pasando al encarnar. El encarnar es decir, bueno, ¿y esto qué nos está diciendo Dios? Después de escuchar esta cosa que me está diciendo a mí en este momento, que tenga paciencia, que descubra esto, que tenga lo otro, y eso ya cada quien lo tiene que decir, también ustedes que nos están escuchando, ¿qué nos está diciendo? Y a veces hacerlo en forma de oración, ¿verdad? Decir, dirigirse al Señor dándole gracias, pidiéndole perdón, y a la vez comprometiéndome también a ver con este descubrimiento de la palabra, ahora vuelvo a mi familia, vuelvo a mis ambientes y decir, voy a encontrarme con la semilla. Es muy fácil hablar de ella, pero cuando la tengo delante, decir, esto porque no da fruto y el otro porque no espero. Entonces, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Gracias, Señor, porque me has dicho que espere, que todavía no puedo discernir los frutos, ¿verdad? Sí resaltar algo antes de pasar al entender. Jesús explica esta primera parábola, ¿verdad? ¿Dónde lo hace? ¿A quién se lo hace? A los discípulos. Se lo hace a las personas que estaban alrededor de él. Despidió a la multitud. Exacto, había una multitud. ¿Y a dónde entró? A la casa con los discípulos. Que ya está en la familia, en la exacto. comunidad, en la casa, ya no está en público. Y ahí empezaron a entender. Y es que hay cosas que a veces solo se entienden ya cuando se rumia en casa, en otro ambiente, ¿verdad? Ahí es donde entendemos. Jesús empieza a explicar y ayudar a entender en casa. Hoy que estamos hablando de la pastoral familiar, de la casa, qué importante la familia como lugar donde se entiende muchas cosas, ¿verdad? Se entiende a Dios, se entiende las explicaciones, se entiende la palabra. Y Jesús escoge la casa, la familia, las primeras comunidades también les echan del templo y empiezan en las casas a construir, a entender la palabra y a hacer la vida. Ahí se encarna la palabra también en las casas, ¿no? En la familia. Pues sí, vamos al encarnar entonces, que nos estaban diciendo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor con esta lectura? Valores nos ponían ahí antes. El Señor dice, el que tenga oídos, que oiga. Yo creo que nosotros ahí en el encarnar pongamos nuestros oídos y oigamos esa palabra, cómo va a resurgir dentro de nosotros y nos va a dar los compromisos concretos. Yo creo que la palabra también es discernir. Él nos está enseñando a discernir, a ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, qué es la cizaña, qué es el trigo, y nosotros pensar bien cómo vamos a querer llegar a tener ese reino de los cielos, que para mí es la vida diaria, lo que hago todos los días, pero con discernimiento. Yo como dice el padre Ismael, lo convierto en una oración de petición al Señor y le digo al Señor que necesito que me ayude a tener paciencia y tolerancia, de poder tener el discernimiento, como decía Marta, para entender las cosas y tomarlas de una manera correcta, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Eso le pido al Señor. Y entiendo en su palabra que nos ha dado en el Evangelio, que debo trabajar en eso. Debo trabajar mucho en eso. Gracias, Señor, por enseñarnos el reino,
por decirnos que es algo pequeño, que nace desde lo más pequeño, de lo insignificante, pero que hay que sembrarlo, que hay que poner la levadura ahí, ¿verdad? Gracias, Señor, porque nos invitas, que el reino también es camino, es proceso, es paciencia. Gracias porque nos invitas también a ver lo generado en cada uno de nosotros, en nuestras familias, sobre todo a dar fruto, ¿verdad? Frutos de vida, frutos de acogida, de hospitalidad, de promoción, de solidaridad, ¿verdad? Gracias porque tu reino se da eso, en el cada día, en nuestra vida ordinaria, más allá de nuestros templos, en todas nuestras familias, en todos nuestros trabajos. Gracias, Señor, por que nos has enseñado el reino. Gracias. Gracias. Me gustaría decir una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: la paciencia de Dios redime el mundo, su gracia todo lo puede. Entonces mi oración me lleva a pedirle al Señor que verdaderamente mi corazón llegue a amar tanto este mundo que Él me ha dado para vivirlo, y que en el interior de mi corazón yo pueda escuchar aquel momento que necesito reflexión en mi enfermedad, en mi sufrimiento y también en la incapacidad de mis hermanos. Yo le pediría al Señor que me enseñe, o sea, que pueda ser yo ejemplo para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, y no solo para eso, para la sociedad y para mis amistades. Yo le pediría primero perdón por todas las veces que no he sido tierra fértil para sus frutos, y le pediría que me ayude a cosechar, a sembrar primero, a sembrar esa buena semilla para cosechar trigo, y que me dé el discernimiento para poder darme cuenta cuando esa cizaña va a crecer más que mi trigo, y que me dé la paciencia para cortarla en el momento en que Él me diga que la debo cortar. Y sobre todo darle muchísimas gracias por todo su amor y por toda su misericordia, porque a pesar de que somos pecadores, pues Él siempre nos tiene en la palma de su mano. Gracias. Martita nos va a hacer la oración final. Muchísimas gracias a todos. Si tienen algunos avisos, algunas cosas. Sí, la carrera familiar. Tenemos la maratón que vamos a celebrar como parte de la celebración de los 100 años de presencia claretiana en Panamá. Le pedimos a todos que se acerquen a las oficinas, que se quieran inscribir. No es una maratón de velocidad, es de participación de todos. Cualquier persona. ¿Podemos ir los abuelos? Por supuesto. ¿Podemos caminar en vez de correr? Es una caminata de familia. Es que sería bueno que los abuelos caminaran, porque los que no podemos correr mucho ya, por lo menos caminar, hacer ejercicio un poco rápido. No, fíjense ahora que han mencionado los 100 años, tenemos aquí también el logo detrás, aparece, y conectarlo un poco con esto de la palabra de hoy, ¿verdad? Cómo nació hace 100 años nuestra presencia aquí, ¿no? Apenas unos padrecitos que llegan, abren camino, una primera pequeña comunidad, no tienen terreno, no tienen lugar, les acogen enseguida, empiezan a darles actividades. 100 años después, ¿qué ha pasado? Estamos presentes en todos los países de Centroamérica. ¿Cuántas semillas, cuántos frutos, cuántas cizañas habrá habido? Sin embargo, ahí está el reino de Dios, que no está en nuestras manos, creciendo. Es de agradecer, ¿no? También, entonces, gracias, Señor, tu reino nos lo muestras en estas familias, nos lo muestras en nuestra historia de estos 100 años, y no solo hemos crecido nosotros, ha crecido el carisma. Hoy también hay laicos que lo viven, hay congregaciones con el carisma aquí presente ya en Centroamérica, ¿no? Las cordimarianas, las misioneras claretianas, los seglares claretianos, y tantos laicos que viven el carisma, ¿verdad?, claretiano. Todo eso es el reino, ¿verdad?, que va más allá de nuestras manos, y que no podemos decir gracias, Señor, te lo agradecemos, ¿verdad?, estos 100 años, porque tu reino es vida, tu reino es paz, tu reino es
esta abundancia que nos has dado. Nos ¿Podemos están leer diciendo los algo mensajes? todavía de los abuelitos. Querube Díaz Chen dice, veo en los abuelitos el ejemplo de hacer crecer una familia. Los abuelitos huelen a sabiduría. Aquí tenemos un montón de sabias y sabios. Y yo quería pedirles un par de segundos. Sí, hay tiempo. Ahí dice Rosa María Hidrogo de Carrillo. Es mi nieta. Abuelita, te amo. ¡Ay, qué belleza! De Mía Gracias. Carrillo. Gracias. A ver cuándo Dios. viene al programa. Claro que sí. Quería compartirles algo que encontré Sí. muy interesante en Amoris Laetitia. El Papa Francisco nos dice, las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia vívida tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada, pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Por lo tanto, en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se les descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte. Gracias, Papa Francisco. Es muy sabio él, sí. Algunos dicen que ya en el santuario a los viejitos no contamos con ellos, con los mayores, no sé si es cierto eso. No sé. Ay. No sé. Yo Por no usted sé está ni hablando qué de que consta. viejitos. A mí no me consta. No me consta. Bien, yo creo que todos tenemos cabida en el reino de Dios, a lo mejor en el santuario no, pero... No, yo creo que sí, que todos tenemos Tenemos ¿verdad? cabida. Y no solo descabida, el verles ustedes aquí, que aunque no son tan viejitos, pero son abuelos, que ya es importante ver ahora desde la situación que están de abuelos, ahora yo creo que sí pueden entender un poco lo que es el proceso del reino de Dios en sus vidas, ¿verdad? Ser En su abuelos historia. es un gran regalo de Dios. Es Porque el es mejor distinto. regalo que nos Y pudo la haber dado. ventaja de verlo desde aquí es que ahora vemos procesos, caminos que se han hecho, búsquedas, esfuerzos, amores, pérdidas, luchas que se han hecho de todo tipo, y te podemos decir, gracias Señor, realmente has estado presente, esto es tu reino, ¿verdad? Sí. Y yo siento que todos necesitamos de todos. Los jóvenes necesitan de nosotros los abuelos y nosotros necesitamos de los jóvenes, Nos porque dan la ellos chispa son de la los que vida. nos dan la vida, los que nos Bueno, hacen... se nos fue el tiempo, esto ha estado muy rico y Qué hermoso, agradecemos decían ahí, a que lo todos. hayamos visto Así desde que la le damos la familia. oportunidad a la oración Sí, final. pasemos. Qué hermoso enfoque, dicen ahí. Gracias. Visto desde la familia. Del- De De Liuba Esteves. Bueno, Vamos, nos Martita. agrada que estén con nosotros y que les guste, porque la palabra de Dios, otra cosa que tenemos que aprender, hay que enfocarla. Hoy lo hemos hecho desde la familia, otro día puede ser desde los jóvenes, desde otra realidad del trabajo. Hay tantas Y realidades. crece la luz de la palabra cuando se enfoca desde una situación concreta, ¿no? Crece más y crecemos nosotros, por supuesto. Sí, por supuesto. Oremos. Gracias. Padre bueno y santo, tu amor nos hace hermanos y nos anima a reunirnos todos en tu santa iglesia para celebrar con la vida el misterio de comunión. Tú nos llamas a compartir el único pan vivo y eterno que se nos ha dado del cielo. Ayúdanos a saber compartir también en la caridad de Cristo el pan terreno, para que se sacie toda hambre del cuerpo y del espíritu. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y por aquí proseguimos. A seguir viendo el reino crecer. Sí. Yo voy para bisabuela. En unos meses. Bendiciones. Ay, qué bueno, qué rico. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.